Señor y Dios nuestro, gracias, Señor, gracias porque podemos tener este momento al inicio de semana, en tu día, de poder rendirte culto, Señor, y inserto en este momento de culto, en este tiempo de culto, poder ir a tu palabra para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, eh, permite que a través de tu Santo Espíritu podamos sacar de nuestra mente cualquier distracción, que podamos estar, Señor, predispuestos no solamente a escuchar tu palabra en un sentido de escuchar información, sino más bien, Señor, escuchar tu palabra y la exhortación de ella para que nuestra vida pueda crecer, como oraba nuestro hermano Edgardo hace un rato atrás, para parecernos más a ti, Señor, encontrar allí nuestro tesoro sublime y poder gozarnos también en ello. Señor, úsame de tal manera que esta predicación de tu palabra, este mensaje sea fiel, Señor, sea lo más fiel posible a esta palabra tuya, porque allí, Señor, creemos que tú te revelas y que tú muestras tu voluntad para tu pueblo. Bendice a nuestra amada iglesia, Señor, con ella también, porque creemos que aquí también encontramos alimento, alimento espiritual, sustento espiritual. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, la serie que comenzamos hoy y que con la ayuda del Señor vamos a terminar el día de la víspera de Navidad, lleva como título Se trata de Jesús. Y esta tiene la intención de mirar a la luz, especialmente del Evangelio según San Mateo, la identidad y el propósito que tuvo el Señor, nuestro Dios, con la encarnación del Verbo, con la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y entre estas ya podemos vislumbrar el propósito que, sin lugar a dudas, era traer bendición a su pueblo, pero también al mundo. Y aquí tenemos que hacernos preguntas, y que son quizás de la contingencia hoy y en el último tiempo que nosotros hemos vivido. ¿En qué se centra hoy en día las conversaciones o los discursos en tiempo de Navidad? La serie tiene de manera intencional este título, Se trata de Jesús. ¿Qué pasa en nuestro círculo más cercano, quizás en nuestras propias familias? ¿De qué se habla en Navidad? Aparecen, ¿no es cierto?, cuando podemos ver incluso por televisión, o las típicas películas de Navidad, sean antiguas, sean nuevas, que hay allí un discurso sobre, entre comillas, el milagro de Navidad, pero este milagro de Navidad tiene que ver con la reconciliación en amistad, con el amor en la familia, e incluso con encontrar el amor de pareja. Se habla de paz, pero no se dice de manera concreta de qué paz, a qué paz está apuntando. Se habla incluso de prosperidad, pero la pregunta es si se habla de Jesús, si el discurso, las temáticas en estos días previos a la Navidad y en la Navidad misma, se habla de Jesús. Entonces, de manera intencional también, yo he titulado el mensaje de hoy El árbol de Navidad. Cuando se me ocurrió esto, lo encontré genial. Si no lo encuentro genial yo, raro que alguien lo encuentre genial, pero además lo compartí con mi esposa y ella también lo encontró muy bueno. ¿Por qué le puse el árbol de Navidad? Porque nosotros debemos poner atención hoy día, a propósito del texto, a un árbol, pero no a cualquier clase de árbol, sino que a lo que también podemos llamar un árbol genealógico. Y este árbol genealógico, o este árbol de Navidad, está apuntando justamente al Mesías, está apuntando a Jesucristo, ¿ya? Ahora, el problema es que nos enfrentamos justamente a una genealogía. Y las genealogías, cuando uno se encuentra con ellas, especialmente en la Biblia, vamos a estar de acuerdo en que son áridas, muchas veces para nosotros sin sentido, ¿ya? Y allí tenemos que ser sinceros. Pues, ¿quién de nosotros nos ha saltado el capítulo 1 de Mateo o parte del capítulo 3 de Lucas, donde también aparece allí una genealogía de Jesucristo? O las repetidas genealogías que encontramos
de manera especial en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas. Tratamos, si las leemos, para parecer piadosos, llamémoslo así, lo hacemos súper rapidito y a veces ni pronunciamos bien los nombres. Como se dice, le echamos a la cundiora, ¿verdad? Entonces, generalmente las genealogías son un problema para nosotros. Y podemos hacernos la pregunta también, muy sinceramente, ¿quién tiene o a quién se le ocurre iniciar un libro en la Biblia y para más remate, ¿no es cierto?, con una genealogía? Bueno, Mateo lo hace. Y si está en la palabra del Señor, tiene que existir una razón para ello. ¿Por qué? Porque creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, como dice, ¿no es cierto?, ese famoso texto bíblico. Por lo tanto, aquí tenemos inspiración del Espíritu Santo y debe ser útil para nosotros hoy en día. Entonces, quiero que podamos centrar nuestra atención en un primer punto. Y este punto le he puesto como un subtítulo: ¿por qué este árbol? ¿Por qué este árbol genealógico? ¿Por qué está aquí, verdad, esta genealogía? Y la pregunta más sincera que podemos hacer es: ¿qué buscó el autor, en este caso Mateo, al iniciar el libro con este árbol genealógico? Primero que todo, debemos entender que el autor está apuntando a destinatarios fundamentalmente judíos. Y para un judío no es para nada extraño esto. El contar con un pedigrí, entre otras cosas, daba valía, daba identidad a quienes eran capaces de demostrar orgullosamente que eran parte de la familia de Abraham. De hecho, la genealogía parte diciendo, ¿verdad?, textualmente: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A Abraham tenemos por padre. Era la jactancia de muchos de los fariseos en tiempo de Jesús. Es más, tenemos evidencia en la Biblia de que muchos incrédulos al mensaje de Jesucristo, entre ellos fariseos también, usaron de las genealogías de manera indirecta, sí, pero la usaron para despreciar a Jesús o derechamente ofenderlo. Yo voy a citar aquí dos partes del Evangelio de Juan, en el capítulo 7, la primera, y después en el capítulo 8, que nos muestran esto, que nos muestran cómo se usaron la genealogía para despreciar a Jesucristo. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versos 40 al 43. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban, y aquí viene esta parte que está implícita, la genealogía o las descendencias o las ascendencias. ¿Cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén y el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Y en el capítulo número 8, el verso 48, aquí viene una ofensa para cualquier judío. ¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. Entonces, sabemos acá, ¿verdad?, que había una pugna y que tenía que ver con una raza, podríamos decir, mestiza, o con un mestizaje que había en el pueblo samaritano, y a un judío tratarlo de samaritano era derechamente una ofensa. Y esto tenía que ver, obviamente, con una descendencia. Y trataron a Jesucristo como si fuera un samaritano, ¿ya? Ahora, por otro lado, podemos recordar que en tiempo del retorno del cautiverio babilónico, y esto lo podemos ver en el libro de Esdras, se nos pone en evidencia que aquellos que querían participar o querían estar, ¿no es cierto?, en el servicio sacerdotal, cuando se restableció el culto al Señor, debían demostrar que tenían parte en la genealogía de Israel. De lo contrario, se les impedía el sacerdocio. Y cuando uno lee en el libro de Esdras, realmente esto sucedió. Habían personas que fueron descartadas para trabajar como sacerdote. Nos encontramos además que esta genealogía en particular nos muestra un orden ascendente, ¿ah? Partiendo con David
y con Abraham. Pero refirámonos a David aquí. ¿Por qué le interesa? Y esta es otra pregunta. ¿Por qué le interesa a Mateo que se sepa que Jesús tenía relación con la dinastía davídica? Era importante para dejar en claro que Jesús es el Mesías prometido. Es decir, Él, Jesucristo, es el cumplimiento de las antiguas promesas mesiánicas. Mateo, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y esta es la respuesta general, más global que podemos dar a esta pregunta en el primer punto. ¿Por qué un árbol genealógico? ¿Por qué parte Mateo en su libro, en este evangelio? ¿Por qué parte con esta genealogía? Mateo está mirando al pasado para afirmar el presente, tanto en su propia vida, en su propia fe, como también en la de sus congéneres, en los que iban a escuchar, en los que iban a ser partícipes de escuchar el Evangelio, de escuchar las buenas noticias de Jesucristo. Entonces Jesús es en verdad el Cristo. No es un aparecido y que tomó fama y que alcanzó fama por las muchas cosas que hacía. Jesús no solamente entonces en este sentido nació, sino que es aquel que vino al mundo, como dice la Escritura, nacido de mujer. No era cualquier hombre. Y en cuanto a la relación que tenía con David, se estaba probando de que él es de una dinastía real. Cuando hablo de real, no digo que sea algo concreto y algo veraz, ¿no es cierto? Real, de la realeza. Y allí Miqueas, el profeta Miqueas nos ayuda en esto. Y probablemente en la mente de Mateo estaba todo esto, todas estas cosas, todas estas profecías, cuando realizó y cuando tuvo que investigar esta genealogía y ponerla allí al inicio de su libro. Fíjense lo que nos dice Miqueas capítulo 5, los versos 2 al 4. Hablando de aquel futuro rey, ¿no es cierto? Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Este es, hermanos, el rey que Mateo quiere en que los destinatarios de este evangelio, los que nosotros incluso lo estamos leyendo hoy, pongamos atención. Miremos, ¿no es cierto?, las genealogías, miremos este árbol de Navidad, ¿no es cierto?, este título que le pusimos al mensaje de hoy, porque es así entonces que esta genealogía, donde aparece uno cuyo reino va a durar para siempre y que va a traer la paz a su pueblo. Su nombre, entre otros, será, como lo dice Isaías en el capítulo 9, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Entonces, el primer punto, preguntarnos, donde nos preguntamos por qué, para qué esta genealogía, es justamente para esto, para confirmar que Jesucristo no es un aparecido, que Jesucristo tiene una ascendencia real, que es de la familia de Israel, que podemos buscar su genealogía hasta llegar a Abraham mismo, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel. Pero podemos rescatar al menos dos cosas más de esta genealogía. Yo tengo que confesar que es primera vez que, por gracia del Señor, predico un texto como este. Cuando dependía de mí, como les digo, generalmente uno le hace el quite, pero por la gracia del Señor pude hoy día compartir, yo estoy compartiendo con ustedes esto. ¿Qué otras cosas podemos rescatar de aquí? Como segundo punto, es darnos cuenta que esta genealogía está organizada de una manera intencional. No hay aquí una cuestión que se le ocurrió a Mateo mismo, porque lo vemos al final del texto, en el verso 17, donde leíamos, ¿no es cierto?, nos encontramos allí que este árbol genealógico está organizado en tres secciones, y allí lo dice de manera textual,
de 14 generaciones cada uno. Esto no está allí por casualidad y no está así por casualidad. Y el misterio que hay aquí es grande. No podemos llegar a una verdad absoluta de por qué está organizado así. Los eruditos, yo hurgueteé en varias partes, ¿verdad? Y hay muchas respuestas a esta pregunta de por qué está organizado así. Y yo quiero citar nada más una de ellas que me pareció muy plausible, pero que no necesariamente tiene que ser la razón. Una de ellas es que tiene que ver con la manera en que mejor se puedan memorizar los nombres de estas generaciones. ¿Cuál es la razón? En el siglo I, ¿verdad? La tradición oral era la que predominaba. Muy pocas personas podían tener acceso a un libro impreso. Entonces era más fácil memorizar y compartir esto del Evangelio de Mateo en bloques y en bloques de 14 generaciones. Pero también debemos preguntarnos si hay algo más allá en esto. Hay algo más allá, fuera de estar organizado y de poder memorizar. Algo que pueda entrañar este tipo de organización, que sea de Abraham hasta David, luego desde David hasta el exilio de Babilonia, y después desde el exilio de Babilonia hasta Jesús. ¿Hay algo allí? Y para eso tenemos que ver qué sucedió en cada etapa de esta historia o de estas generaciones que están allí. Fijémonos en esta primera, Abraham hasta David. Ustedes recordarán que según las escrituras, tanto Abraham como David gozaron de una comunión íntima muy especial con Dios. De Abraham, al menos en 3 lugares de la Biblia, encontramos 2 en el Antiguo Testamento, en Isaías y en el segundo libro de Crónicas, y una en el Nuevo Testamento, en la Epístola Universal de Santiago, se habla de Abraham como amigo de Dios. Los que han tenido escuelas bíblicas dominicales y participamos cuando éramos chicos en escuelas bíblicas dominicales, se nos recordaba esto, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y yo quiero citar aquí al apóstol Santiago en el capítulo 2, el verso 23, que dice: así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Por otro lado, David, que llegó a ser rey en Israel, se nos dice que este hombre era conforme al corazón de Dios. Cita esto el autor de Hechos, Lucas, en el capítulo 13 del verso 22, que tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Entonces nos damos cuenta que estas 2 personas, Abraham y David, quizás de manera muy especial, pudieron gozar de una relación íntima y muy íntima con el Señor. Uno llamado amigo de Dios, el mismo Dios le dijo así: tú eres mi amigo, y otro: tú eres un hombre conforme a mi corazón. Entonces, podemos recordar que a partir de esta genealogía, que el hombre fue creado para ser un adorador del Creador y gozar de él para siempre, parafraseando un poco, ¿verdad?, el catecismo de Heidelberg, ¿ya? Perdón, el catecismo de Westminster. Pero el hombre, recordemos, el hombre cayó y el hombre quedó con una relación quebrada, quebrantada, rota con su Hacedor. Y esto es lo último que nos recuerda la segunda sección. La primera nos estaba recordando que el hombre tuvo, en la persona, en este caso de Abraham, en la persona de David, en un principio tuvo una relación estrecha, pero esa relación quedó rota, quedó quebrada. ¿Y qué nos dice la segunda sección? Esto de Abraham hasta David es justamente esto, que hay consecuencias. La sección cuando habla de que hay 14 generaciones entre David y la deportación a Babilonia, que sin lugar a dudas nos muestra estas consecuencias de la rebelión del hombre, del pecado del hombre, de la rebelión del propio pueblo de Dios contra su Señor,
Y no hay lugar a dudas tampoco, hermanos, que el pecado siempre trae y lleva consigo consecuencias graves, consecuencias tristes. En esta sección de la genealogía de David hasta la deportación en Babilonia, vemos cómo el pueblo de Dios, estando en la cúspide de su desarrollo, podríamos decir sociopolítico, pero también espiritual, se comienza a desmoronar muy abruptamente hasta una decadencia moral extrema. Podemos recordar lo que pasó, ¿no es cierto?, teniendo allí en la cúspide a David, lo que pasó después con Salomón, que se volvió en un idólatra. Todo comenzó a desgranarse, podríamos decir, y a caerse, como les decía, hasta una decadencia extrema moralmente hablando. De hecho, si ustedes pueden hacer un escudriñar en la escritura, un escarbar allí, se dan cuenta de que los 20 o 21 reyes, ¿no es cierto?, que gobernaron el pueblo de Dios, solo 8 allí fueron, podríamos decir, gobernantes decentes delante del Señor. Así que en esta sección, en este periodo, en estas generaciones de David hasta Babilonia, podemos observar vergüenza, tragedia y un completo desastre en esta nación, en el pueblo del Señor. Pero esto no queda solo allí, no queda en desastre, no queda, podríamos decir, en una nebulosa. Sí, no queda todo en desesperanza, porque nos queda la tercera y última sección, esas últimas 14 generaciones, que van justamente desde el fin del cautiverio babilónico hasta Jesucristo mismo. Claramente allí en Jesucristo, el pueblo escogido puede tener esperanza. Él surge como el Mesías que es el Rey de Reyes, que los rescata, que los redime, restaura el caos en que estaban empantanados, en que estaban atrapados, transformando las tragedias en triunfos, transformando la tragedia general del pueblo de Dios en un triunfo extraordinario sobre los enemigos del pueblo de Dios, que más que enemigos de carne y hueso, eran enemigos o son enemigos espirituales. Entonces aquí vemos en estas 3 secciones estas cuestiones que son importantes de tener en cuenta en nuestra propia vida hoy día en el siglo XXI como iglesia. Es decir, que estamos llamados a una intimidad con el Señor, a tener una relación correcta con Dios. Estamos llamados también a recordar que el pecado tiene consecuencias, pero también a vivir en esperanza. Hay una cuestión más que podemos vislumbrar en la genealogía de Jesús. Y es que aquí vemos gracias del Señor. Vemos la gracia manifestada en una genealogía. ¿Quién lo diría? ¿Quién pensaría que al leer este texto podemos descubrir y sin forzar mucho? O sea, la idea no es forzar el texto, la idea no es encontrarle cosas al texto porque sí, pero sí encontramos la gracia del Señor presente en esta generación, en estas 42 generaciones. La gracia expresada en que, a pesar de que nosotros podemos observar distintos nombres de hombres que sin lugar a dudas fueron pecadores, estos fueron parte de la ascendencia del Hijo del Hombre, del Verbo encarnado, del Emanuel. De manera quizás más particular, esta gracia la vemos en los nombres de mujeres dentro del listado. Esto no es algo normal dentro de las genealogías hebreas, que incluya a las mujeres. Sabemos cómo en aquel tiempo eran tratadas y eran miradas las mujeres. Al menos podemos decir que esto sorprende y era sorpresivo incluso en el tiempo que Mateo escribió esto. Era sorpresivo para la cultura. Y sorpresivo es aún más. Y vemos gracia cuando vemos que las mujeres que aparecen eran ajenas al pueblo de Dios, eran extranjeras. Tamar, que aparece allí, ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Muy probablemente, casi seguro, de origen elamita. Rahab, ¿no es cierto?, cananea. Ruth, como sabemos, moabita. Y aunque no se nombra, pero está tácitamente presente allí, la madre de Salomón, Betsabé, que todo indicaría que tenía un origen eteo, de los hititas, ¿ya? Si le sumamos a esto, hermanos, que varias de ellas no serían hoy día muy bien miradas,
y tampoco lo eran en aquel tiempo, debido a la reputación que tuvieron, partiendo por Rahab, que era prostituta. Estas personas, estas mujeres, están insertas a propósito en esta genealogía. Cuando escribía y redactaba el sermón, vino a mi mente ese famoso dicho de su pasado lo condena o tu pasado te condena. ¿Lo han escuchado, no es cierto? Este de tu pasado te condena. Bueno, en esta genealogía, esto no tiene ningún peso, ya que el mismo Señor Jesucristo tenía en sus ancestros, por parte de María y de José, a personas de una reputación, podríamos decir, al menos cuestionable. Y aunque Jesucristo en realidad no fue engendrado por José, pero sí tenía y gozaba del derecho legal de esta ascendencia, ¿verdad? Tenía familiares muy poco connotados. ¿Quién podría decir o sentirse, entre comillas, orgulloso de que entre sus ancestros hubo una prostituta, por ejemplo? Jesús, en ese sentido, debió entonces avergonzarse de sus parientes, de sus antepasados. Y desde este punto de vista, si se hubiese dado la situación de que Jesucristo hubiese estado, por ejemplo, yo me imaginaba esto, al lado de Mateo, le habría dicho, quizá nosotros no imaginamos, o sea, yo me imaginaba esto, oye, Mateo, no me ayudes tanto con esta genealogía, ¿por qué no le quitáis aquí, no le quitas a este otro lado? Pero no fue así. Es más, creemos, como dijimos al principio, que Mateo fue inspirado por el mismo Dios Espíritu Santo para escribir este texto, para escribir este evangelio. Por lo tanto, a Cristo, hermanos, a Jesús, tampoco le interesa el pasado tuyo, ni el cercano, ni el lejano, ni el más lejos, si estás en una relación renovada con Él. Al Señor no le interesa esto. A Él le interesa siempre a los que Él llama, Él desde hoy en adelante. Y esto es gracia. Y es lo que el Señor, por ejemplo, dejó entrever con el encuentro con esa mujer adúltera en que iba a ser ajusticiada, iba a ser apedreada, que mostrando arrepentimiento escuchó las palabras de Jesús que dijeron, ni yo te condeno, vete y no peques más. De aquí en adelante, tu vida tiene que cambiar, tu vida cambiará. Entonces la historia detrás de la vida de cada una de estas mujeres nos enseña que también para Dios no hay acepción de personas. En el Evangelio de Cristo no hay, como dice también la Biblia, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Vale decir, no solo hasta los más escandalosos pecadores pueden ser regenerados por medio de el Evangelio de este Mesías anunciado, sino que también el Evangelio es para todo pueblo, lengua y nación, porque el Evangelio de Cristo Jesús está lleno de gracia y de verdad, usando las palabras del relato del Evangelio de Juan, apuntando a este verbo encarnado. Y hermano, para finalizar, para poder dar un punto final a este mensaje de hoy, en el soberano Dios, en el soberano Rey, en Jesucristo, tenemos esperanza. A modo de cierre entonces de este mensaje, tenemos que decir con mucha seguridad, y esto nos debe traer aliento, que en el texto que acabamos de compartir se nos revela, sin lugar a dudas, ciertamente al Dios soberano, que por medio de una lista de nombres de hombres y mujeres nos recuerda o pone en evidencia que aquí no hay casualidades, que todo esto que nosotros vemos, leemos y estamos desentrañando de estas generaciones, estas cuestiones no sucedieron por azar. No estaba por azar Rahab y no estaba Tamar por azar. No estaba ninguno de los nombres por azar, sino que Dios es también el Señor de la historia del mundo. Dijimos amén a la oración de nuestro presbítero Sebastián, que apuntaba también a esto. Nada es casualidad, ni en nuestra vida, ni en la vida del Verbo encarnado fue casualidad. Dios,
es el soberano y también es el Señor de la historia del mundo. Y que debido a eso, y solo por su gracia, nosotros mismos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, o como dice la Escritura también, a los que creen en su nombre, allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, tenemos derecho o tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, inclusive hoy, en el siglo XXI. Eso es glorioso. Pero para mí, en lo particular, y espero que sea para ustedes también, cuando estaba preparando y terminando este sermón, dije que hay algo también glorioso y que tiene que ver con lo que estamos mirando hoy día. Es que tomando esta figura, esta imagen de una genealogía o de un árbol genealógico, aquellos que creemos en su nombre, somos y hemos sido injertados en este árbol. Es decir, este árbol genealógico, en este árbol genealógico están los nombres de ustedes, el nombre mío, están ahí, somos parte de este árbol. Y eso es glorioso. Este árbol está adornado con esos nombres, los nombres de todos los santos de Dios. ¿Pero para qué? Para seguir brillando y ser una luz a las naciones. Hermanos amados, que este primer mensaje de Adviento sea el puntapié inicial de esta serie de mensajes en donde nosotros podemos y debemos gozarnos, esperando celebrar el día en que de una manera real, de una manera milagrosa, de una manera gloriosa, pero lleno de gracia, el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Que el Señor les bendiga. Les invito a tener una breve palabra de oración. Señor y Dios nuestro, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra.